Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. En esta tarde vamos a estar iniciando el desarrollo de la unidad número 7. Esta unidad número 7 tiene como título la producción conjunta. Esta unidad es la última unidad que estamos teniendo dentro de nuestro programa de la parte teórica. Una vez que concluyamos la parte teórica, vamos a ir complementando con los casos prácticos. Estuvimos viendo la semana pasada el sistema de acumulación de costos por proceso y ahora vamos a ver la producción conjunta. Vamos a ver un poquitito, vamos a definir los coproductos y los costos conjuntos. Vamos a poder conceptualizar ambos conceptos. En ciertos tipos de industrias, debido a las características de los procesos de fabricación, se producen o pueden producir varios productos principales a partir de una misma materia prima o a partir de un proceso de fabricación conjunto. Este hecho hace que los costos de producción del proceso conjunto deban compartirse entre los productos principales que van a emergir o van a surgir de dicho proceso. Estos costos compartidos por los productos principales se denominan costos conjuntos y los productos que se fabrican en procesos conjuntos se conocen como coproductos. Además de los productos principales que resultan de estos procesos conjuntos de fabricación, también pueden surgir de la producción o de ese proceso los subproductos o productos de menor valor que los principales. También podemos tener a partir de ese proceso residuos y o desperdicios o también materiales de desechos. Aún no existe un principio general en cuanto a qué debe catalogarse como un producto principal, como un subproducto o un coproducto, o incluso qué podemos catalogar como residuos o desperdicios, ya que ocurre con frecuencia que en una fábrica se considera como un residuo, en otra puede ser un subproducto. O lo que para una fábrica es un subproducto, para la otra puede ser un coproducto o producto principal, en donde hay acuerdos doctrinales y procedimientos convencionales que rigen tanto a la clasificación como la determinación de los costos y registros contables de los subproductos o productos secundarios, de los residuos, desperdicios y o de los coproductos o productos principales. ¿Qué es lo que quiere decir en sí la producción conjunta? Cuando estamos teniendo un proceso fabril determinado, de manera inevitable en ciertos procesos, por su naturaleza, surgen más de un producto. Por ejemplo, al cortar la madera para fabricar una mesa, por dar de ejemplo, indefectiblemente, o sea que de manera inevitable vamos a tener el aserrín, en donde mi producto principal o coproducto es la madera que estoy necesitando para fabricar la mesa. Y mi subproducto o producto secundario vendría a ser el aserrín. O, por ejemplo, puedo darles otro caso también que puedan tener un panorama bien definido de lo que es producción conjunta. Cuando se está faenando un animal, se están buscando los distintos cortes de carne. Los distintos cortes de carne que una carnicería va a buscar con ese proceso de faenamiento
se llama producto principal o coproducto. Y en forma inevitable, en forma accesoria a ese proceso de faenamiento de ese animal, vamos a tener los subproductos o productos secundarios o productos de menor valor que aquellos productos principales, como ser en este caso la carne sería mi producto principal. Y mi producto secundario o mi subproducto vendría a ser, por ejemplo, el cuero del animal, las patas, la cabeza, el cuerno, las menudencias que voy a obtener de forma inevitable, de forma accesoria a ese procesamiento de faenamiento. Entonces, cuando yo estoy fabricando un producto y tengo otro producto u otros productos de forma inevitable y accesoria, estamos ante una producción conjunta. Cuando estoy, por ejemplo, fabricando una prenda o confeccionando una prenda, de manera inevitable vamos a tener los famosos retazos. O, por ejemplo, estamos trabajando, como ya les puse el ejemplo de madera, vamos a tener de forma inevitable ciertas maderas que van a sobrar, ciertos pedazos de esa madera que van a tener aparte del acerrín, como ya les puse de ejemplo. Entonces, esos productos que estoy teniendo de forma inevitable se llama subproducto. O cuando estoy fabricando el queso, de forma inevitable voy a tener el suero. Me guste o no me guste, en ese proceso fabril voy a tener el suero. A eso lo llamamos producción conjunta. Ahora, ¿qué pasa en un proceso de producción conjunta? Tenemos costos conjuntos. ¿Qué son los costos conjuntos? Son los costos compartidos por los coproductos, ojo con esto, o productos principales antes del punto de separación, cuando los productos aún no pueden ser individualizados. Les pongo el ejemplo bien sencillo del animal. Estamos comprando un animal para faenar por 1.000.000 de guaraníes, por dar un ejemplo nada más, y yo no sé cuánto de los 1.000.000 de guaraníes le corresponde a los productos principales y cuánto de los 1.000.000 de guaraníes le corresponde a los productos secundarios o accesorios, y a ese 1.000.000 se lo llama costo conjunto. ¿En qué momento yo voy a saber cuántos kilos de carne estoy teniendo y cuánto me cuestan los productos secundarios o accesorios? En el proceso de faenamiento, cuando estamos ya desmenuzando el animal y estamos buscando los distintos cortes de carne. Ahí se produce esto que se llama como punto de separación, en donde al faenar el animal estamos separando el cuero, por ejemplo, de la carne, estamos separando la cabeza, las patas, etcétera, etcétera, las menudencias. Ahí se produce el punto de separación. Entonces, en un momento determinado, ojo con esto, antes del punto de separación, tenemos costos conjuntos o costos comunes. Ahora, ¿qué va a pasar después del punto de separación? Ahí los productos ya son individualizados y la propia estructura va a ir definiendo cuáles son los productos principales y cuáles son los productos secundarios o accesorios. Y cuando me estoy refiriendo a productos principales, me estoy refiriendo a los coproductos. Y cuando me refiero a productos secundarios o accesorios, me estoy refiriendo a los subproductos que estamos teniendo como consecuencia de ese proceso fabril. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo necesito, en este punto de separación, yo necesito definir los coproductos. Y en ese caso, los coproductos son productos con categoría de productos principales que generalmente van a compartir la misma materia prima o algún proceso de fabricación conjunto.
y que por la propia naturaleza del proceso de fabricación no pueden producirse por separado, en donde el punto a partir del cual los coproductos se van a identificar como productos individuales, sean ya que ellos estén listos para la venta o que vayan a recibir un procesamiento adicional, se conoce como, ya les estaba diciendo, punto de separación. Entonces vamos a grabar en la mente cuando estamos teniendo una producción conjunta, en un momento determinado tenemos que tener un punto de separación. A partir de ese punto de separación vamos a ir identificando los productos principales, que en cierto modo también se los conoce como coproductos, y por otro lado vamos a tener también los subproductos o productos secundarios. Subproductos o productos secundarios, que son productos derivados del proceso de fabricación de los productos principales, como ya les puse, cuál sería mi producto principal o mis productos principales en el caso del animal que estamos faenando, que les pongo de ejemplo, son los distintos cortes de carne. Ok, que en el caso del subproducto tiene menor valor de venta, aunque su mercado esté relativamente asegurado en condiciones normales de comercialización. Por ejemplo, ¿qué sucede? En ese proceso yo estoy teniendo las menudencias, y las menudencias normalmente estamos teniendo un mercado para ello. Ahora, la empresa va a decidir vender a partir del punto de separación, reprocesar, o va a decidir utilizar en otro proceso nuevo o en otro cometido esos productos secundarios. Entonces ahí ya es decisión de la propia estructura. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a enfocarnos en este momento con los productos principales o coproductos. A partir del punto de separación, es el punto a partir del cual los coproductos se identifican como productos individuales. Entonces, a partir de ese punto de separación, ese producto principal puede volver a tener un procesamiento adicional, en donde los costos de procesamiento adicionales sí o sí se tienen que cargar o imputar a esos productos principales o a esos coproductos. Lo mismo puede suceder con los productos secundarios o subproductos. A partir del punto de separación, yo voy a decidir, por ejemplo, tengo menudencia y ¿qué voy a hacer? Voy a vender en mi carnicería las menudencias que estoy teniendo. ¿Y cuál sería el procesamiento adicional que van a tener esas menudencias a partir del punto de separación? Sería el proceso de limpieza, el lavado de las menudencias, el ponerlo en condiciones para poder venderlo. Entonces, el valor del lavado y todo lo que conlleva el costo del procesamiento adicional se le tiene que cargar directamente a la menudencia para que me puedan entender bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo mi producto principal, carnaza de primera, y quiero hacer milanesa para poder vender dentro de mi carnicería. Estamos hablando de una carnicería que está faenando un animal y ahí estamos teniendo una producción conjunta. Ese procesamiento adicional de la carne o la carnaza que yo estoy teniendo como producto principal o coproducto, para convertirlo en milanesa sufre o tiene que sufrir un procesamiento adicional, en donde dentro de ese procesamiento adicional va a incurrir en los 3 factores de la producción, y ese costo de procesamiento adicional se le tiene que imputar o cargar al producto principal o al coproducto que fue el que motivó este procesamiento adicional. Entonces, esto necesitamos manejarlo muy, muy bien cuando estamos hablando de la producción conjunta. Ahora, costos conjuntos, recuerden que es el costo común que estamos teniendo antes del punto de separación. Eso es muy importante que lo podamos manejar.
Los coproductos o productos principales se caracterizan porque deben producirse en conjunto debido a las características de las materias primas y del proceso de fabricación. En el caso del animal que les puse de ejemplo, estamos faenando ese animal y de forma inevitable y accesoria yo voy a tener los productos secundarios que es característico de ese procesamiento. Al fabricar el queso, como les puse también el ejemplo, voy a tener de forma inevitable de ese proceso de fabricación el suero. O al confeccionar una prenda de forma inevitable, voy a tener los retazos de tela como consecuencia de ese proceso de fabricación. Entonces, esa es la característica fundamental de los productos principales o los productos o los coproductos. Por otro lado, como que estamos hablando de coproductos, tienen categoría de productos principales. ¿Por qué tiene esa categoría de productos principales? Porque un factor fundamental que hace que estos coproductos se lo conozcan en ciertas ocasiones como productos principales es el valor de mercado, o sea que el precio. Un kilo de carnaza, por decir de esa manera, de primera me va a costar, por ejemplo, 35.000 guaraníes y una carnaza de segunda me va a costar 30, entonces no hay mucha diferencia de precio entre uno y otro, un producto y otro producto, ahí lo llamamos valor de mercado, entonces es casi similar o puede ser 33 y 35.000 el precio, entonces el valor de mercado es muy aproximado de un producto comparado con el otro, entonces los coproductos tienen categorías de productos principales. Por otro lado, otra característica es que comparten costos conjuntos, pero hasta el punto de separación nada más. Existe un costo conjunto, en el caso del animal que les puse de ejemplo, 1.000.000 de guaraníes. De los 1.000.000 de guaraníes, ese es un costo común, por decirlo de esa manera, conocido como costo conjunto por su nombre técnico contable dentro del punto de vista de contabilidad de gestión. Y después del faenamiento del animal se va a producir el punto de separación en donde vamos a ir identificando, por ejemplo, cuántos kilos de carne estamos teniendo con ese valor y cuántos kilos de menudencia y todo lo demás estamos teniendo o cuántos kilos de productos secundarios. O sea que ahí se va a producir el punto de separación. La cuarta característica de los coproductos es que a partir de ese punto de separación, cualquier costo adicional incurrido para la terminación de los coproductos se va a imputar o se tiene que registrar al producto que lo genera. Y ahí está el ejemplo que ya les estaba diciendo. Yo voy a lavar o mandar lavar las menudencias, entonces a partir del punto de separación yo ya tengo mis productos principales o coproductos, distintos cortes de carne, y a partir de ahí tengo también los productos secundarios o accesorios. Entonces, a partir de ese punto de separación, si tengo costo adicional, tengo que registrar al producto que lo generó. Esas son las características de los coproductos. Ahora vamos a ver cuál es o cuáles son los métodos de imputación o de registración de los costos conjuntos. Dada la indivisibilidad de los costos conjuntos, debido a las propias características del proceso de fabricación, no es posible asignarlos directamente a los productos. Es preciso recurrir a un método de reparto mediante el cual se vaya o se impute a cada producto una porción o una parte de los costos conjuntos compartidos. ¿Y cuáles son los criterios para poder repartir de forma proporcional esos costos conjuntos? Yo puedo tomar
uno de los 4 criterios que vamos a analizar ahora. El primer criterio es el número de unidades. Puede ser en litros, kilogramos, toneladas. Este método siempre va a partir del supuesto, ojo con esto, de que todos los productos son similares o presentan características homogéneas a la salida del proceso conjunto. Bajo esta premisa, ¿qué es lo que se pretende? Mantener el mismo costo de producción unitario en el punto de separación para todos los productos. O sea que la regla teniendo en cuenta, o la premisa o el supuesto teniendo en cuenta el primer método de imputación de costos conjuntos, que consiste en el número de unidades, es que los productos son similares, presentan características homogéneas. Entonces, tiene que mantener, según este supuesto, el mismo costo de producción unitario en el punto de separación para todos los productos, en donde este costo unitario único, una vez establecido, se tiene que multiplicar después por el número de unidades equivalentes transferidas a cada departamento. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir? De los 1.000.000 de guaraníes que yo gasté para poder comprar el animal que les puse de ejemplo, una vez que yo identifique cuántos kilogramos de carne estoy teniendo en ese proceso de faenamiento, voy a prorratear ese costo de 1.000.000 de guaraníes entre la cantidad o el kilo de carne que estoy teniendo para ver el costo de producción unitario. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar ese costo unitario que estuve obteniendo en ese proceso de prorrateo, voy a multiplicar por el número de unidades equivalentes, o sea que por la cantidad de kilogramos de carne que estoy teniendo en ese proceso, ahí voy a tener mi costo de producción total. Con que cada producto va a ingresar en el almacén de productos terminados, en donde una vez que se obtenga ese costo de producción total, se va, o sea, ¿cómo vamos a obtener? Agregando los costos subsecuentes o costos adicionales de cada departamento después del punto de separación, o los costos conjuntos imputados por productos siempre en unidades monetarias. ¿A qué se refiere esto? El agregado o agregando los costos subsecuentes. En el caso del faenamiento del animal, una vez que se tengan los distintos cortes de carne, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a llevar a una cámara fría. Acuérdense que esa cámara fría tiene que tener, primero tuvo un costo de instalación, etcétera, de la cámara, tiene que tener un costo de mantenimiento de la misma, se tiene que depreciar esa cámara fría, y esa cámara fría funciona con energía eléctrica. Y otra vez, yendo a otro factor de la producción, la carne no va a caminar para entrar en la cámara fría, tiene que haber una persona o varias personas que están llevando esa carne a la cámara fría, y esas personas perciben una remuneración que es el valor de la mano de obra. Y nuestro primer factor en este caso sería la carne propiamente dicho. Entonces ahí vemos que existen costos subsecuentes para poder vender esa carne en buenas condiciones, y esos costos adicionales o subsecuentes tienen que formar parte del costo de producción total después del punto de separación, lógicamente cuando ya estamos identificando nuestros productos principales de nuestros productos secundarios. El otro criterio para poder imputar los costos conjuntos se llama valor neto de mercado. El segundo criterio que yo puedo decidir.
Ojo con esto, cuando estamos hablando de número de unidades, que es el primer criterio de imputación de los costos conjuntos, puede ser en litros, en kilogramos, en toneladas, en metros, en centímetros, en cúbicos, etcétera, etcétera. Esto va a depender muchísimo de la actividad económica que se está llevando a cabo dentro de la empresa, o sea que del proceso fabril. Si yo estoy trabajando en kilogramos, carne se mide en kilogramos, lógicamente que mi número de unidades tiene que ser kilogramos. Si yo tengo un taller de confecciones, por ejemplo, no va a ser litro, ni kilogramo, ni tonelada mi número de unidades, va a ser metros, centímetros. Depende de la actividad que se está desarrollando el número de unidades. El segundo criterio para el reparto de los costos conjuntos es el valor neto de mercado. ¿En qué consiste o qué quiere decir este método? En el método de valor de mercado neto o valor realizable neto, se tiene que tomar como base el valor final de mercado de los coproductos o productos principales. Ojo con eso. Y a partir de dicho valor o dicha cifra, se calcula su valor neto estimado en el punto de separación, en donde se le deduce el valor de mercado, los gastos de comercialización que es identificados y los costos subsecuentes o de procesamiento adicional de cada producto. Para poder calcular los costos conjuntos a imputar a cada producto, se tienen que dividir los costos conjuntos totales, ojo con esto, por el valor neto total en el punto de separación. Y el resultado de ese costo conjunto total dividido por el valor neto en el punto de separación, se tiene que multiplicar por el valor neto de cada producto, en donde a los costos conjuntos imputados a cada producto se les tienen que agregar los respectivos costos subsecuentes o los respectivos costos de reprocesamiento o procesamiento adicional o costos para mantenimiento de esos productos. El resultado, en este caso, va a ser el costo de producción por producto. Con el método de valor de mercado, los productos con los precios más altos van a recibir mayores costos. El método de valor de mercado se tiene o se basa en el hecho de que en la mayoría de los casos hay una relación inseparable entre el costo y el precio de los productos. A medida que el costo es mayor, también lo es el precio, y viceversa. A medida que el costo es menor, también el precio de venta o valor de mercado va a ser menor. ¿Qué más podemos decir del valor neto de mercado? Es el más utilizado. ¿Por qué? Porque es fácil, es sencillo y permite nivelar los costos de los productos en función del precio de mercado. O sea que el entorno es el que me va a decir cuál va a ser el valor de mi producto principal, de mi producto secundario. En donde, ¿cuál es la desventaja de este método que se llama valor neto de mercado? Que cada vez que ocurre una modificación en los precios, se va a alterar la relación del valor neto de los productos y es necesario recalcular las imputaciones de los costos conjuntos. Esa es la desventaja de aplicar el valor neto de mercado. O sea que cada vez que yo tenga una alteración del valor de mercado de los productos, yo tengo que recalcular las imputaciones que hemos hecho de los costos conjuntos. Eso es
es la desventaja del valor neto de mercado. El otro criterio para poder imputar los costos conjuntos se llama el margen bruto. ¿En qué consiste o cuál es el objetivo de este método de imputación de los costos conjuntos? Es que todos los productos contribuyan a un mismo beneficio bruto por unidad. Ojo con esto. El objetivo de este método es que todos los productos tienen que contribuir a un mismo beneficio bruto por unidad. Para ello, el beneficio total esperado se tiene que distribuir en forma uniforme entre todos los coproductos a lo largo de todo el proceso de fabricación, incluyendo el proceso adicional que se va a llevar a cabo para terminar los productos después del punto de separación. El margen bruto o el beneficio estimado es la cifra que queda después de descontar los costos conjuntos, los costos subsecuentes y los gastos de comercialización totales de los ingresos esperados de las ventas, siempre en unidades monetarias. El margen bruto se tiene que distribuir entre los coproductos según el número de unidades fabricadas. Ojo con eso. ¿Cómo se distribuye este beneficio bruto por unidad? Se distribuye entre los coproductos según el número de unidades fabricadas. Esto es fundamental que podamos también tenerlo en cuenta. Una vez que se ha establecido el margen bruto por producto o el beneficio bruto por unidad, los costos conjuntos se van a calcular por diferencias simplemente. Los costos de producción por producto van a resultar de agregar los costos subsecuentes a los costos conjuntos imputados. Eso es cuando estamos hablando del margen bruto, que es el tercer método de imputación de los costos conjuntos. Y el cuarto método que puedo tomar para imputar los costos conjuntos es buscando un promedio ponderado, generalmente que está basado en el tamaño, o sea que peso, volumen o ciertas características especiales de los coproductos. Este método consiste en otorgar puntuaciones a los coproductos. ¿Qué tipo de puntuaciones? En función de parámetros preestablecidos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser eso o cuáles podrían ser esos parámetros preestablecidos? Yo puedo tomar el grado de dificultad en el proceso de fabricación. Podemos tomar como parámetro la importancia en el conjunto de productos. Otro parámetro que puedo tomar, el tiempo de fabricación, para poder distribuir esos costos conjuntos en base al promedio ponderado de los puntajes de cada producto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Primeramente, definir cuáles son los parámetros que va a tener en cuenta para poder hallar esas ponderaciones, o sea que para poder otorgar esas puntuaciones a los coproductos. Voy a tener el grado de dificultad del proceso fabril o el grado de importancia de ese producto dentro del conjunto de productos que estamos teniendo en ese proceso, o también puedo tomar en cuenta el tiempo de fabricación para poder hallar esas ponderaciones, en donde las diferencias de resultados entre un método y otro pueden llegar a ser muy importantes. Conviene realizar siempre
un análisis cuidadoso de los efectos de la aplicación de cada método antes de ponerlo en práctica en forma definitiva. ¿Por qué? Porque no todos los métodos se van a adaptar a todos los procesos de fabricación. Yo tengo que ver si este método, por ejemplo, mi producto, voy a repartirlo en función al número de unidades. Puedo identificar el número de unidades, o si voy a imputarlo teniendo en cuenta el valor neto de mercado, puedo yo estar haciendo un estudio de mercado todo tiempo, puedo estar bien informado en relación a los precios del mercado. El margen bruto, eso es fácil porque consiste también, ojo con esto, en ver o buscar que los productos fueran a contribuir con el mismo beneficio para todo, por toda la unidad o para todo el proceso. En donde los métodos de imputación, en este caso, los de costos conjuntos, se encuadran también dentro de las características del sistema de costeo por absorción que ya estuvimos hablando, ya estuvimos dando inclusive ciertos planteamientos. Según este método, todos los costos se imputan a los productos fabricados, o sea que tanto costos directos como indirectos, fijos y variables, todos ellos van a formar parte del método de costeo por absorción del costo del producto. Este método de costeo se adapta muy bien a los objetivos de la contabilidad de costos para la valoración de existencia. Nos estamos refiriendo al método de costeo por absorción. Ahora, cuando el objetivo es proporcionar información a la gestión para la toma de decisiones, en ese caso, el método de costeo variable es mucho mejor para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se basa en el análisis de los costos diferenciales y no requiere recurrir a ningún tipo de reparto proporcional de los costos conjuntos. Entonces, dependiendo del sistema de costeo, también yo puedo adoptar o adaptar o utilizar el método de ponderaciones para poder distribuir estos costos conjuntos. Entonces, cada empresa va a ir decidiendo, yo voy a tomar en mi sistema de contabilidad de costo el costeo por absorción y voy a buscar en ponderaciones para distribuir mi costo conjunto, o voy a tomar en cuenta el costeo variable y voy a aplicar el método de ponderaciones. Entonces, la empresa es la que va a ir a decidir cuál de los dos métodos va a utilizar, solamente que hay una diferencia en cuanto al método de costeo por absorción. Es muy importante para poder valorar las existencias, para poder tener esa valoración estampada en nuestros estados financieros. Ahora, cuando se basa en el análisis para una toma de decisiones, lo recomendable es aplicar el método de costeo variable. Ahora, fíjense que estamos viendo entonces los métodos de imputación de los costos conjuntos. Recapitulando un poquitito, estuvimos viendo los costos conjuntos, que son costos comunes antes del punto de separación. Acuérdense, 1.000.000 de guaraníes me costó el animal, ese es mi costo conjunto. En donde para que yo pueda saber qué valor de los 1.000.000 de guaraníes le voy a asignar a los distintos cortes de carne, qué valor al cuero, qué valor a las menudencias, qué valor a las patas, qué valor a la cabeza, tiene que haber sí o sí un punto de separación. A partir de ese punto de separación, entonces yo voy a tener los coproductos, que en ciertas ocasiones se le confiere categoría de productos principales, ojo con eso, y voy a tener los subproductos, ¿está? O que tienen menor valor de mercado.
Cuando estamos hablando de los métodos de valoración o imputación de los costos conjuntos, estamos hablando en este caso nos estamos refiriendo a los productos principales. Yo puedo distribuir ese costo conjunto teniendo en cuenta el número de unidades dependiendo del tipo de proceso fabril que estoy teniendo. Puedo tomar también, para poder repartir ese costo conjunto, el valor de mercado. Puedo establecer un margen bruto o puedo tomar un promedio ponderado que puedo basarme en el tamaño, en el peso, volumen o las características de los coproductos o productos principales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar ahora en qué consiste la otra parte, que serían los subproductos o productos secundarios que se obtuvieron a partir del punto de separación. Aquí puede estar dentro de esto. Me gustaría que ustedes, si es que pueden, por favor, hagan un diseño ahí en su cuaderno o en su material o en una hoja. Entonces pongan un animal y cuáles van a ser tus productos principales. Producto principal, carne, distintos tipos de carne, carnaza, de primera, de segunda, etcétera, etcétera. Ustedes van a ir viendo. Esos serían los productos principales o coproductos. Y por otro lado, los subproductos. Ahí anoten el cuero del animal, las patas del animal, la cabeza del animal, puede ser la pezuña del animal. Hay cierta gente que compran esas pezuñas, o el cuerno del animal se compra también o se vende, mejor dicho, para poder hacer guampas. Entonces, esos son los productos secundarios que también se los conoce como subproductos o productos accesorios, que se obtuvieron de forma inevitable al producto principal, en donde los subproductos se caracterizan porque, ojo con esto, primeramente se producen en forma conjunta, de manera inevitable, accesoria, con los productos principales. Por otro lado, surgen como resultado incidental, inevitable, de la fabricación del producto principal. Faeno el animal, de forma incidental voy a tener los distintos subproductos que ya les estaba mencionando. Voy a fabricar el queso de forma incidental, voy a tener el suero. Voy a fabricar una prenda de vestir de forma incidental, voy a tener por lo menos un pequeño retazo. Entonces, esa es la característica de los subproductos o productos secundarios. Por otro lado, también otra característica, que su valor de venta es mucho, mucho más reducido que el del producto principal. Yo no puedo comparar el precio de venta de un kilo de carnaza de primera con un kilo de menudencias. Lógicamente que va a tener mucho menor su precio las menudencias, o sea que mi subproducto. Por otro lado, el subproducto o los subproductos tienen un valor de mercado relativamente estable. Se sabe cuánto puedo yo pagar por un kilo de menudencia, por decir de esa manera. Las personas que compran el cuero del animal para volver a reprocesarlo ya saben cuánto cuesta un cuero, independientemente si es muy grande, pequeño, etcétera, etcétera. A diferencia en este caso de los residuos, los subproductos generalmente se registran en cuentas de existencias. ¿Por qué? Porque son productos que dijimos que se producen conjuntamente con los productos principales, surgen como resultado incidental de la fabricación de ese producto principal y tienen un valor de venta. Entonces generalmente se tienen que registrar en existencias, o sea, en el stock o en la contabilidad. Ahora, ¿qué pasa con los residuos? Vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Al igual que los coproductos, la categoría de subproducto no es definitiva. ¿Por qué? Pues puede que un producto sea catalogado como subproducto en una fábrica y como producto principal en otra. O puede ocurrir que un producto clasificado como subproducto
producto inicialmente pase posteriormente a la categoría de producto principal y puede suceder de manera viceversa, o sea que inversa dependiendo del mercado y la evolución de la tecnología de la producción. Entonces no es algo muy absoluto que yo sí o sí voy a decir esto es coproducto y esto es subproducto. ¿Por qué? Porque depende mucho de la fábrica, depende mucho del mercado, depende mucho de la evolución de la tecnología para poder nominar en cierto momento como producto principal a un producto o como subproducto o producto secundario. Entonces es bastante relativo y subjetivo porque la propia estructura o la propia empresa o la gerencia o el que está administrando esa fábrica o esa industria o esa empresa es la que va a definir cuáles son los productos principales y cuáles son los productos secundarios o accesorios. Ahora, para efectos de la contabilidad de costos, se distinguen dos clases de subproductos. Por un lado están los que reciben los costos de producción y por otro lado están los que no los reciben. En caso de no recibir costos de producción, ojo con eso, el ingreso realizado por la venta de su producto se tiene que registrar directamente en el estado de resultados. Ojo con esto. En caso de no recibir costos de producción, nos estamos refiriendo a los subproductos. El ingreso realizado por la venta del subproducto se tiene que registrar directamente en el estado de resultados. Pero, ¿qué va a pasar cuando los subproductos se registran en una cuenta de existencias y en consecuencia recibe una porción de los costos de fabricación? Se pueden aplicar diferentes criterios de valoración. O sea que aquí tenemos dos criterios de valoración. El primero o el método más utilizado para la valoración del subproducto es el método de valor de mercado y el método de margen bruto. ¿Cuándo? ¿Qué pasa con este caso? Cuando el valor de venta de los subproductos es significativo y la empresa decide inventariarlos, es preciso establecer un costo para ellos. Por eso que es muy importante definirlo. Dicho costo, además de ser el valor con que los subproductos se registran en las existencias, debe, ojo, deducirse del costo de los productos principales. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que me puedan entender qué es lo que les estoy queriendo transmitir con esto. Vamos a suponer que yo compré por 1.000.000 de guaraníes el animal y vendí las menudencias por 100.000. ¿Cuánto sería el valor? Ojo con eso. ¿Cuánto sería el valor de mi producto principal? Sería 1.000.000 menos los 100.000, que sería 900.000. Eso es lo que quiero transmitirle. Entonces, cuando el valor de venta del producto es significativo y la empresa decide inventariarlos, es preciso establecer un costo para ellos. ¿Cuál sería el costo de mi subproducto? 100.000. En donde ese costo, además de ser el valor con que los subproductos se registran en la existencia, debe, ojo, ese 100.000 debe deducirse del costo de los productos principales. 1.000.000 menos 100.000, 900.000 sería mi costo en este caso de mi producto principal, teniendo en cuenta este criterio de evaluación o valoración para los subproductos. Ahora vamos a ver en qué consiste el valor de mercado y el margen bruto, que son los dos métodos más utilizados para poder valorar los subproductos o productos secundarios. El valor de mercado, en este caso, el valor de los subproductos después del punto de separación,
está determinado por el valor neto restante después de deducir los costos de procesamiento adicionales y los gastos de comercialización. O sea que, ¿cuál sería mi valor de mercado de las menudencias? ¿Cuál sería mi precio de venta o cuánto está pagando el mercado por ese subproducto? Entonces, ahí estamos hablando en el punto de separación se tiene que determinar el valor neto después de restar o deducirle los costos de procesamiento adicionales, como ser el lavado de las menudencias, el mantenerlo con un buen proceso de almacenamiento. Y existen otros gastos, por ejemplo, el combustible, el motocarrito que sale a vender, etcétera, etcétera, o cómo estamos vendiendo o comercializando nosotros dentro de nuestra estructura. Entonces, todo esto forma parte del valor de mercado. Y el margen bruto, ¿en qué consiste? En este método, el valor de los subproductos se va a establecer, ojo, descontando del valor de venta, precio de venta esperado, el costo del procesamiento adicional más un porcentaje del valor de venta esperado en concepto de utilidad bruta. O sea que yo estoy pretendiendo obtener una utilidad de tanto por ciento en esta venta de subproducto, en donde para poder tener el margen bruto tengo que deducir los costos de procesamiento adicional y el porcentaje del valor de venta esperado. Ahora, en la contabilización de los subproductos se dan dos posibilidades que ya estuvimos mencionando. La primera es que se les imputen costos o la segunda es que no se les impute ningún costo. ¿Qué va a pasar en caso de no asignarse costos a los subproductos? El ingreso derivado por la venta de los mismos se acredita en una cuenta específica, ingresos por ventas de subproductos, en donde dicha cuenta puede aparecer de dos maneras en el estado de resultados. O sea que como yo no asigné costo a los subproductos, se supone que voy a tener un ingreso por venta de subproductos y yo puedo registrar ese ingreso o en la sección de otros ingresos que le vamos a sumar a la utilidad operativa en nuestro estado de resultados, o podemos registrar directamente dentro del costo de venta o costo de la producción vendida, deduciendo del total de los costos. O sea que yo voy a decidir dónde voy a registrar, pero de una u otra manera, en ese caso de no asignar costos a los subproductos o productos secundarios, directamente se registra en el estado de resultados ese ingreso por la venta. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los subproductos sí van a recibir costos? O sea, que se les van a asignar los costos y están registrados dentro de mi inventario en una cuenta específica de existencia. El costo que le es asignado, ojo con eso, se deduce del costo de producción del producto principal. El costo en este caso, cuando yo estoy asignando valor a mi subproducto, ese costo asignado tengo que deducir el costo del producto principal en un momento determinado o cuando se está vendiendo. En esto consiste el margen bruto. Entonces, ojo con esto. Cuando estamos hablando de subproductos, son los productos secundarios, repito, que se obtienen de forma inevitable y accesoria como consecuencia de la fabricación de un producto principal. O sea que surgen como resultado incidental de la fabricación del producto principal, en donde tenemos que tener en un proceso de producción conjunto, repito, un punto de separación o un punto de corte, en donde yo tengo que distinguir cuáles son
los productos principales o coproductos y cuáles son los productos secundarios o subproductos. En este caso estamos hablando exclusivamente de los subproductos. Esos subproductos pueden, ojo, pueden imputarle o se les puede imputar costos como no se les imputan costos. O sea que eso es decisión de la estructura de la empresa. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos que valorar los subproductos, existen dos métodos de valoración. El primer método es el método del valor de mercado y el segundo es el método de margen bruto. Repito, esto es para los subproductos. En el caso de los productos principales, atiendan y distingan esto porque a veces quieren confundir en el examen o cuando están estudiando. Esto es costos conjuntos, pero para los coproductos o productos principales, ¿sí? Aquí tenemos el número de unidades para poder repartir los costos conjuntos, valor neto de mercado, margen bruto y el promedio ponderado. Esto, repito, es para los productos principales. Para los subproductos solamente tenemos dos métodos, valor de mercado y el margen bruto. En el caso del margen bruto, que aplique yo esta técnica para imputar, yo voy a ver, ¿se le imputó costo a estos productos secundarios o accesorios o no se le imputó? Si no se le imputó, bueno, yo voy a registrar entonces el ingreso neto derivado de la venta, o sea que el ingreso que estoy obteniendo por la venta de las menudencias, por ejemplo, en una cuenta que se llama ingresos por ventas de subproductos. Y este ingreso tiene que formar parte del estado de resultados. Y ahí de vuelta yo voy a decidir como profesional de costo o como contador de la empresa, voy a registrar en mi estado de resultados dentro de otros ingresos. Si va a ser otro ingreso, ¿qué va a pasar? Se le va a sumar a la utilidad operativa. En el caso que yo no quiera registrar dentro de otros ingresos, yo puedo tomar en la sección de costo de la producción costo de venta o costo de la producción vendida. Y ojo con esto, ¿qué pasa si yo registro dentro del costo de la producción vendida? Voy a restar del total de los costos. Estamos hablando de un estado de resultado. En el caso de otros ingresos se va a sumar y en el caso de costo de la producción vendida se va a restar o se le tiene que deducir del total de los costos. Entonces eso hay que definir de vuelta. En el caso de que los subproductos reciban costos, son inventariados en una cuenta específica de existencia, ¿cuál es el costo o el costo que le es asignado? Se le tiene que restar o deducir del costo de la producción del producto principal. Ojo con esto, no es del total de costo como el caso anterior. Acá estamos hablando que se le deduce del costo del producto principal. Entonces, estas dos cuestiones hay que distinguirlo muy bien dentro de lo que es el método de margen bruto para valorar los subproductos. ¿Qué tal estamos por ahí? ¿Cómo estamos? A ver, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo estamos, chicos? Ok, como no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar por el último tema que nos pide en nuestro programa, que es hablar o definir o ver en qué consisten los residuos y los desperdicios dentro de una producción conjunta. No siempre es posible aprovechar totalmente la materia prima y los materiales indirectos que se utilizan en la producción. Lo más frecuente es que durante el proceso normal de fabricación se tengan o se produzcan tanto residuos como desperdicios.
Entonces, normalmente estamos teniendo en un proceso fabril o residuos y o desperdicios. ¿Qué son los residuos? Los residuos son los materiales, ojo con esto, o restos de materiales que ya no pueden aplicarse al fin al que estaban originalmente destinados, pero que aún conservan un valor de reventa y pueden utilizarse para un propósito o proceso de producción diferente, o en cierto caso puede destinarse a la venta. Eso en el caso de los residuos. ¿Y qué va a pasar con los desperdicios? Son los materiales o restos de materiales que se derivan también del proceso de fabricación, que no pueden volver a utilizarse y que tienen muy poco o ningún valor de recuperación. Por el contrario, para deshacerse de ellos normalmente es preciso incurrir en costos adicionales. O sea que, ¿cuál es la diferencia entre un residuo y un desperdicio? Los residuos son materiales que ya no se pueden aplicar al fin al que estaban originalmente destinados, pero, ojo, pero que aún conservan un valor de reventa o pueden utilizarse para un propósito o proceso de producción diferente, o incluso pueden destinarse para la venta o a la venta. Por ejemplo, ¿qué pasa? El aserrín. Estamos fabricando un mueble de madera y consecuentemente con ese proceso fabril, de manera inevitable en un proceso de producción conjunto, estamos teniendo el aserrín. El aserrín yo no voy a poder volver a utilizar en ese propósito, o sea que en la fabricación de la mesa de madera. ¿Por qué? Porque ya es un residuo, es un resto de material que no puede aplicarse al fin que estaba originalmente destinado. Pero, ¿qué puede hacer? Puede suceder con ese aserrín que se pueda utilizar para un propósito o proceso de producción diferente. Y vamos a suponer que esta misma carpintería tenga muebles de madera, o sea, muebles de aserrín prensado, que son muebles muy lindos, dicho sea de paso. Entonces ellos pueden volver a utilizar esos residuos como materia prima de otro proceso, que son los muebles hechos con aserrín prensado. Entonces ahí estamos hablando que se utiliza para un propósito o proceso de producción diferente al que estaban o han sido originalmente destinados. O sea que, ¿cuál fue el origen? La mesa de madera que originó el aserrín. El aserrín voy a usar como materia prima de otro tipo de mueble en otro proceso o otro propósito diferente. Eso es en el caso de los residuos. Y los desperdicios son los materiales o los restos de materiales que se derivan del proceso de fabricación, al igual que los residuos, pero que no pueden volver a utilizarse porque tal vez proporcionen algún daño al medio ambiente, o contamina al medio ambiente, daña al medio ambiente o daña la salud humana. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Deshacerse de ellos. Para poder deshacerse de estos desperdicios, la empresa normalmente va a incurrir en costos adicionales. ¿Cuáles son los ejemplos de desperdicios? Estos galones en donde se traen los productos químicos muy fuertes que se usan en la agricultura, por ejemplo, no se pueden volver a reutilizar. O ciertos desechos que se utilizan, o ciertos desperdicios que se están utilizando en los hospitales, no se puede volver a reutilizar para otro proceso. Entonces hay que deshacerse únicamente de ellos. Están también aquí los desechos radiactivos. Ellos son desperdicios que tienen que sí o sí inutilizarse, o se tiene que deshacer de ellos
y para poder deshacerse de ello la empresa necesita incurrir en costos. Tiene que, por ejemplo, tener un camión que va a transportar ese residuo radioactivo de un lugar a otro, o tiene que tener los conductos pertinentes para poder deshacerse de ellos, y eso implica costo. También tiene que tener el factor humano, tiene que tener una estructura necesaria, entonces ahí están los costos adicionales. ¿Qué pasa en el caso de los desperdicios y se incurren costos adicionales? Va a aumentar el costo de los productos principales o los coproductos que fueron los que dieron motivo a que tengamos esos desperdicios o que ocasionaron que tengamos esos desperdicios. Entonces, volviendo de vuelta a los residuos, pueden recibir distintos tratamientos contables según sea el caso. El primer planteamiento que puedo tomar yo para poder contabilizar estos residuos es que los ingresos provenientes de la venta de residuos se pueden acreditar en una cuenta específica de ingresos por ventas de residuos, que se tiene que anotar en el estado de resultados en la sección de otros ingresos. Por otro lado, se puede acreditar el valor estimado de mercado de los residuos una vez descontados sus propios gastos de comercialización en la cuenta de producción en proceso del departamento en que se originaron y cargarlo en la cuenta de depósitos de residuos o retazos y retazos. Este procedimiento suele aplicarse cuando los residuos tienen un mercado de venta estable. Este es el segundo procedimiento que yo puedo tomar para poder registrar contablemente los residuos. Y el tercer y último es que yo puedo tomar en cuenta si los residuos se conservan para ser utilizados en otros procesos o para otras aplicaciones. En ese caso, la fábrica se les puede fijar un precio de reutilización en función del costo alternativo que se va a tener. En ese caso, de no contar con ellos, el valor de los residuos obtenidos a partir del precio de reutilización se tiene que debitar o anotar en el debe en la cuenta de producción en proceso del departamento que está haciendo uso de ello. O se puede tomar en la cuenta de costos indirectos de fabricación en el caso de que la empresa tenga como uso o sea de uso general. También se puede acreditar en la cuenta de producción en proceso del departamento en que se originaron. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo 3 criterios o 3 tratamientos contables, según sea el caso, en donde la propia estructura o el contador de costo va a definir si va a optar por el inciso A, por el inciso B o por el inciso C. Uno de ellos nada más yo tengo que elegir para poder registrar contablemente los residuos. Y repito, esto es subjetivo y depende de la actividad que la empresa está desarrollando. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasa con los desperdicios? Ya que dijimos que no estamos, no tiene un valor de mercado o no se puede recuperar, se tiene que deshacer de ello, tenemos que incurrir en costos adicionales para deshacernos de ello. Ya estuvimos viendo ejemplos de los desechos radioactivos, por ejemplo, ciertos productos químicos que dañan la salud, contaminan el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa con ello? Ojo. Dado que no tiene ningún valor, ¿por qué? Porque necesitamos deshacernos de ellos. Al contrario, tienen costos adicionales para deshacernos de ellos. No recibe ningún tratamiento contable especial a menos que la cantidad de desperdicios exceda las cifras normales previstas, en cuyo caso se va a considerar como una pérdida extraordinaria. O sea que la propia empresa tiene que establecer
hasta qué porcentaje puede tener en concepto de desperdicio. Si está igual o por debajo de ese porcentaje, es considerado como normal, que ya estuvimos viendo, y si está considerado por encima de ese porcentaje, entonces en ese caso es considerado como una pérdida extraordinaria, o sea que son desperdicios anormales. En ese caso, pérdida extraordinaria directamente en nuestro estado financiero, pérdida. Ahora, cuando es necesario realizar gastos adicionales, que es lo que normalmente ocurre con los desperdicios, para deshacerse de ellos, estos deben imputarse a los productos, ya sea a través de la cuenta de costos indirectos de fabricación o incorporando los costos generados por los desperdicios al costo de la materia prima de la cual se derivan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo incurro en costos adicionales para deshacerme de los desperdicios, yo voy a optar como contador, voy a imputar ese costo adicional dentro de los costos indirectos de fabricación o voy a imputar dentro de la materia prima que fue la que motivó que yo tuviera esos desperdicios. Fíjense que, ojo con esto también es teniendo en cuenta las cifras normales previstas por la empresa. Lógicamente, si es mucho más, es una pérdida extraordinaria. Si es normal, si ustedes se fijan de una u otra manera, si yo decido imputarlo dentro de los costos indirectos o imputarlo en el costo de la materia prima, de una u otra manera está formando parte del costo del producto, o sea que va a aumentar mi costo del producto en el tercer factor o en el primer factor. Eso es cuando tenemos desperdicios y estamos incurriendo en costos adicionales. Entonces, aquí con esto estamos nosotros concluyendo en esta oportunidad el desarrollo de esta unidad y con esto prácticamente estamos concluyendo la unidad número 7 y estamos concluyendo la parte teórica, estamos concluyendo la teoría. A partir de aquí vamos a ir desarrollando netamente casos prácticos el resto que nos queda de este mes de febrero, si Dios permite, para que ustedes puedan ver con ejemplos cómo se imputan en un proceso de producción conjunta los costos conjuntos. Y vamos a desarrollar con casos prácticos para que les quede más claro. Al igual que el sistema de acumulación de costos por proceso, que nos está faltando desarrollar los casos prácticos también. Bueno, quiero escucharles ahora cómo estamos, chicos. A ver, ¿cómo estamos? ¿Están ahí o no están? Hola, profe, sí, ¿Cómo estamos. estás, Delcy? Bien, profe. O sea, así como dijiste, la parte teórica se entiende, pero no tanto. Una vez ya dado el práctico suele quedar un poquito más de claro. Eh, Perfecto, Porque al solo explicar así, no ver, cuesta un poquito más entender. sí. Perfecto, aquí de mi parte, bien, profe, dice también otra compañera. A ver un poquito cómo estamos con su teoría. ¿Están leyendo, chicos? ¿Están bajando sus materiales? A ver. Escríbanme en el chat si es que no funciona el micrófono de ustedes. Necesito saber cómo estamos. Eh, sí, profe, dice, perfecto. Bueno, yo les había dicho en la clase anterior que íbamos a desarrollar hoy casos prácticos, pero quería saber cómo les fue, tuvieron tiempo de leer esa unidad 6, cómo estamos con esa unidad, porque a partir de la clase siguiente ya vamos a terminar, si Dios permite, las clases restantes con casos prácticos. Vamos a desarrollar casos prácticos sobre el SACOT y sistema de acumulación de costos por proceso
porque sacó ya terminamos también. Tal vez pueda agregar un poquitito más para poder enriquecerles más con esos casos. Pero me interesa aquí el sistema de acumulación de costos por proceso. Así como dijo Delcy, es bastante larga la teoría, tenía bastante fórmulas, por eso me quedé así dudando si desarrollaba ya hoy casos prácticos o íbamos de vuelta por teoría, pero decidí cortar ya la teoría para que puedan tener todos los materiales, porque de una u otra manera hay casos prácticos combinados en donde de un sistema de acumulación de costos por proceso también vamos a tener mermas, desperdicios. Entonces no puedo darles casos prácticos sin que sepan la teoría de esos conceptos primeramente. ¿Qué tal estamos, chicos? Háblenme, por favor. ¿Hay algo que yo les pueda ayudar? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces ya nadie responde. Gracias, Delcy, por tu consejo, y los compañeros que escribieron ahí en el chat también les agradezco muchísimo por responder. Yo necesito saber de ustedes cómo estamos, entonces si hay que reforzar de vuelta o explicar de vuelta. Está muy bien, profe, con lo práctico vamos a comprender mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces en esta noche yo ya les voy a liberar. Ya terminamos la unidad 7, producción conjunta, terminamos con esto la teoría. Necesito, por favor, chicos, que se tomen esto, tengo yo aquí 19 y 20. Necesito que se tomen este lapso de tiempo, por favor, hasta las 20 horas, que es nuestro horario, y lean de vuelta sus materiales, porque una vez que arrancamos los casos prácticos, aquí ya son un poquito más complicados, que no van a poder avanzar si es que nos están acompañando con la lectura del material. Y una vez que arranquemos ya vamos con todo, porque aquí tengo mi calendario y nos faltan 2 clases nada más ya para terminar. Entonces necesito escucharles, a ver, y si hay que reforzar con clase presencial, si quieren irse, nos vamos a la facultad, desarrollamos de manera presencial los casos prácticos, yo no tengo ningún inconveniente. Pónganse de acuerdo y me retornan a través de la delegada de curso. ¿Está? ¿Combinado, chicos? Ok, muchas gracias por responder lo que están contestando en el chat. Bueno, de mi parte es todo entonces por esta noche. Yo estoy pendiente de lo que ustedes me indiquen, ¿está? Tómense este tiempo para leer sus materiales y bajar los que están teniendo en la plataforma. Este material de la unidad 7 ya tienen también en la plataforma, entonces pueden bajarlo, leer de vuelta y ya arrancamos con todo, si Dios permite, la semana que viene. De mi parte es todo. Que Dios les bendiga, que pasen muy, muy bien este resto de fin de semana y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Buenas noches.